Un saludo cordial a todo el mundo. Se procederá a resolver el supletorio evaluado recientemente a propedéutico del periodo 2020A. Dando paso a la solución, se puede observar la siguiente figura. En la primera pregunta. El primer paso a dar es aplicar el teorema de la bisectriz en el triángulo ABC. Como nos damos cuenta, existe una bisectriz BF. Por lo tanto, se puede aplicar el teorema de la bisectriz de la siguiente forma, obteniendo la siguiente proporción. Y es AFC. Obteniendo el siguiente valor de FC igual a 5. El segundo paso a aplicar es el teorema de Mendelao. Antes de aplicar eso, colocamos el dato, que FC es igual a 5. Consecuentemente, se aplicará el teorema de Mendelao en el triángulo AMC, teniendo en cuenta que en este triángulo AMC la línea transversal es BF, teniendo en cuenta que en el numerador van a ir el producto de los lados impares. En este caso 1, 3, 5. Y en el denominador irá el producto de los lados pares. Ok. Por medio de una numeración de lados se tendrá la siguiente figura con su respectiva numeración. 1, último, 6. En esto consiste el teorema de Mendelao, una correcta numeración para poder colocar los lados que estarán en producto. Como mencioné, arriba está en producto todos los lados impares, los cuales son 5, y 5 nuevamente. En el denominador irá el producto de los lados pares, los cuales son 4, EM y 10, obteniendo que EM es igual a 5 octavos de Y. Se aplicará una ley de cosenos en el triángulo ABC, sin olvidar que EM es igual a 5 octavos de Y. Lo dejamos en función de la variable Y. Dando paso a la ley de cosenos en el triángulo ABC, sabiendo que AC es igual a 9, entonces 4 más 5, 9. Entonces se tiene lo siguiente. 9 al cuadrado, esto es igual a 8 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 2 veces 8 por 10 por el coseno del ángulo doble. Listo. Entonces, si aplicamos la función SHIP-SOLVE en la calculadora, se obtiene el siguiente valor para el ángulo 1. El ángulo 1 es igual a 29.37 grados. Nuevamente, siguiente paso, aplicando ley de cosenos para el triángulo ABM, se tiene lo siguiente. Sabiendo ahora que AM es igual a Y más 5 octavos de Y, quedaría expresado de la siguiente forma. Y más 5 octavos de Y, esto elevado al cuadrado, es igual a 8 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 veces 8 por 5 por el coseno de 2 veces el ángulo 1. Teniendo algo muy en cuenta que el ángulo 1 se obtuvo anteriormente, teniendo el valor de 29.37 grados. Entonces, nuevamente, expresando toda esta ecuación en la calculadora y aplicando la función SHIP-SOLVE, se tiene el siguiente valor, que Y es igual a 4.24.
Eso sería todo para la pregunta 1. A continuación, la pregunta 2. Menciona hallar la ecuación de la mediatriz del segmento. Entonces, subrayando lo más importante, este segmento dice tener como extremos a los siguientes puntos. Así que lo que hay que realizar inicialmente es un esbozo, poniendo los puntos A menos 8, menos 7 y B 8.4. Lo que se busca en este ejercicio es hallar la ecuación de la mediatriz. La mediatriz se da justamente en el punto medio de estos dos puntos, los extremos, que son A y B. Una propiedad muy importante es que la mediatriz forma un ángulo de 90 grados, justo en el punto medio de este segmento. Por lo tanto, hay que hallar la ecuación de la recta de la mediatriz. Primer paso, hallar el punto medio. M será igual a menos 8 más 8 dividido para 2. Es menos 7 más 4 dividido para 2. El punto M será el siguiente. 0 y menos 3 medios. Ahora, teniendo en cuenta que obtuvimos el punto medio, el siguiente paso a proceder es obtener la pendiente. ¿Cuál pendiente? La pendiente del segmento AB, que en este caso dejaremos expresado como la pendiente 1. Y la pendiente de la recta que tratamos de buscar es la pendiente 2, para obtener por medio de ecuación punto pendiente, la recta L. Entonces, el valor de la pendiente 1 será el siguiente. Por medio de la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1, se tiene que el valor de la pendiente es igual a 4 más 7 sobre más 8. Esto da un valor igual a 11/16. La propiedad siguiente a aplicar es el producto de las pendientes para cuando existe perpendicularidad es igual a menos 1. Por lo tanto, nosotros tratamos de buscar la pendiente 2. Se tendrá el siguiente valor para la pendiente 2, conociendo que la pendiente 1 es igual a 11/16. El valor para la pendiente 2 será igual a menos 16/11. Entonces, recapitulando, lo que se tiene en este momento es un punto y una pendiente. Por lo tanto, se puede aplicar la ecuación punto pendiente para obtener la recta L, la cual es la siguiente: y menos y1 igual a m que multiplica x menos x1. Reemplazando los valores, nos queda lo siguiente: onceavos que multiplica a x menos 0. Reemplacé el punto en la ecuación y la pendiente también en la ecuación, obteniendo la siguiente ecuación L. El siguiente paso a hacer es acomodarlo para que tenga una buena imagen. Nos quedaría de la siguiente forma: 16/11 de x más y más 3 medios. Esto es igual a 0. O de la misma forma podría quedar como esto igual a 0. Cualquiera de las dos es válida. Puede dejarse en forma decimal o en forma entera la ecuación. Dando paso a la solución de la pregunta 3, se tiene lo siguiente. Una figura de centro nos da el centro de una circunferencia. Centro es de menos 5, menos 7. Es tangente al eje Y. Una gráfica aproximada podría ser la siguiente. Como mencioné, esto es una gráfica aproximada, un esbozo. Como me menciona algo muy importante, es tangente al eje Y. Justo aquí está haciendo punto de tangencia. Por lo tanto, el siguiente paso a analizar será cuál es la distancia del centro al punto de tangencia, teniendo en cuenta algo muy importante, que justo del centro al punto de tangencia, por medio de estas rectas paralelas, se tiene el segmento de acá arriba y este segmento de acá abajo. Por lo tanto, segmentos entre rectas paralelas son iguales. La distancia que existe de menos 5
hasta el punto de origen es de 5. Por lo tanto, la distancia que existirá desde el centro hasta el eje Y también será de 5. Teniendo en cuenta que del centro, la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia va a ser el radio. Por lo tanto, se obtiene el dato del radio igual a 5. Pide hallar la ecuación general. Para hallar la ecuación general de la circunferencia, se debe tener en cuenta que la siguiente fórmula: x menos h al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado, esto es igual al radio al cuadrado. Reemplazando los valores se tiene que h es menos 5, k es igual a menos 7 y el radio es igual a 5. Reemplazando los valores se tiene que x más 5 elevado al cuadrado, aplicando ya la ley de signos, más y más 7 elevado al cuadrado, aplicando la ley de signos nuevamente, esto es igual a 5 elevado al cuadrado. Al desarrollo de la ecuación general se tiene lo siguiente: x al cuadrado más y al cuadrado más 10x más 10y más 14y más 49 es igual a 0. Como pide que ingrese escribir los coeficientes de la ecuación, los coeficientes de la ecuación serían en este orden, teniendo en cuenta algo muy importante, que los coeficientes en el orden de la ecuación general de la circunferencia se encuentran de esta forma: igual a 0. Por lo tanto, los coeficientes serán los siguientes: para A igual a 1, para B igual a 1, para D igual a 10, para E igual a 14 y para F igual a 49. Nuevamente, para A igual a 1, para B igual a 1, para D igual a 10, para E igual a 14 y para F igual a 49. Para la pregunta 4, pide hallar la altura de un tronco de cono de revolución, por lo que se procede a dibujar el tronco de cono. Subrayando lo más importante, nos pide que encontremos la altura de un tronco de cono de revolución con los siguientes centros, cuyas bases tienen los radios de 3.5, el radio inferior, el radio de la base menor es de 3.5 y el radio de la base mayor es de 10.4. Teniendo en cuenta algo muy importante: segmento entre rectas paralelas son iguales. A continuación se construirá el siguiente segmento, el segmento KP. Por lo tanto, los segmentos que están entre rectas paralelas, en este caso, se tendrá que el radio que está arriba en la base menor de magnitud 3.5, en la parte inferior, entre rectas paralelas, existirá una magnitud de 3.5 también, teniendo en cuenta algo muy importante, que la parte sobrante del segmento, la longitud sobrante del segmento tendrá un valor de 6.5. Entonces, nos da un dato adicional, el cual es el siguiente: el área del tronco de cono es de 1756.8 unidades al cuadrado. La superficie total, por fórmula, se conoce que es igual a lo siguiente: pi por radio mayor más radio menor por la generatriz, que en este caso la generatriz, ¿dónde se encuentra? La generatriz se encuentra justo aquí, más pi por radio al cuadrado más pi por radio mayor elevado al cuadrado. Teniendo en cuenta que se tiene la mayor parte de todos los datos, radio mayor, radio menor, se tiene nuevamente, radio menor, radio mayor, se tiene también nuevamente. El único dato que en realidad está como incógnita aquí es el siguiente: G, que es la generatriz. Entonces, reemplazando, se tiene lo siguiente: el radio es igual
radio mayor es de 10.4 más el radio menor, que es de 3.5, por la generatriz, más pi por el radio menor, que es 3.5 elevado al cuadrado, más pi por el radio mayor, que es 10.4 elevado al cuadrado. Esto es igual a 1756.8. Si aplicamos la función SHIP-SOLVE en la calculadora, se obtiene el siguiente valor numérico. Se tiene el siguiente valor de 31.56, el cual podemos reemplazar en la figura. 31.56. La pregunta me pedía hallar la altura. En realidad la incógnita ha sido hallar la altura. Por lo tanto, si se dibuja la siguiente figura, que es un triángulo que representa el triángulo KPS con los siguientes datos. PS es igual a 6.5, KP es la altura y la generatriz con un valor de 31.56. Aplicando teorema de Pitágoras en el triángulo, se tiene que el valor de la altura es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa elevada al cuadrado menos el cateto, que es de 6.5 elevado al cuadrado, obteniendo el siguiente valor, 30.88 unidades. Finalizando la pregunta. A continuación, se resolverá la pregunta 5. Parto de la hipótesis. La hipótesis nos da los siguientes datos. AB es igual a 10.68. El radio es igual a 8.9. El primer paso a resolver es el siguiente. Se construye otro radio. En este caso, este radio de aquí, con el valor claramente que nos da la hipótesis, que es de 8.9. Entonces, se propone una ecuación para poder hallar la superficie X. En este caso, como dividimos en dos figuras, la cual es la superficie del triángulo ABO más la superficie del sector OAT, entonces si desarrollamos y colocamos las fórmulas pertenecientes a estas superficies, sería de la siguiente forma. Para la superficie del triángulo ABO sería el radio al cuadrado por el seno del ángulo entre estos dos lados, que sería del radio y el radio. Podríamos dejarlo como un ángulo alfa. Seno del ángulo alfa dividido para 2 más la superficie del sector. Para este caso sería pi por radio al cuadrado, en este caso por el complemento de alfa. El complemento sería 180 menos alfa. 180 menos alfa dividido para 360. Entonces, aquí la incógnita a encontrar en realidad ha sido el ángulo alfa, debido a que con el ángulo alfa se puede obtener la superficie X. Claramente se puede notar que el dato del radio sí se obtiene. ¿Cómo se obtiene el ángulo alfa? Se obtiene de la siguiente forma, aplicando una ley de cosenos en el triángulo ABO. Aplicando la ley de cosenos en el triángulo ABO, se tiene lo siguiente. 10.68 elevado al cuadrado, esto es igual a 2 veces 8.9 elevado al cuadrado menos 2 veces 8.9 elevado al cuadrado por el coseno del ángulo alfa. Entonces, aplicando la función SHIP-SOLVE en la calculadora, daría el siguiente ángulo, con el valor de 73.73 grados, por lo que ya se puede reemplazar en la fórmula de la superficie de X todos los valores, reemplazando el valor del radio, que es de 8.9 elevado al cuadrado por el seno de ángulo alfa. En este caso el valor del ángulo alfa es de 73.73 grados, más pi por el radio al cuadrado, radio igual a 8.9, esto elevado al cuadrado,
por el complemento del ángulo, alfa, que en este caso sería 180 menos 73.73. La superficie X será igual a 111.47 unidades al cuadrado. Finalizando el ejercicio. A continuación, la pregunta 6 nos dice, con una placa metálica rectangular de 126.9 unidades al cuadrado. Primer paso, dibujar la placa metálica rectangular, una superficie igual a 126.9. Se requiere construir un cilindro. Aquí está la clave para poder relacionar con la superficie. Lo que se busca hacer con esta placa rectangular es construir un cilindro. Entonces, teniendo en cuenta algo muy importante, al momento de construir el cilindro, cuando se cierra la placa rectangular, hay que tener en cuenta algo muy importante. Al cerrar la placa rectangular, se tiene que formar una circunferencia. En este caso, sería el perímetro de esta circunferencia, que es 2pi por r, la longitud. Teniendo en cuenta que la base, lo que en realidad está formando es el perímetro de un círculo, de fórmula de 2pi por r, mientras que el ancho sería la altura del cilindro. Por lo tanto, se puede decir lo siguiente: el desarrollo de la superficie lateral es igual a 126.9 unidades al cuadrado. La superficie lateral en este caso es la placa rectangular. Para ello, se tiene lo siguiente: la superficie lateral es igual a 2pi por r por la altura, con un valor de 126.9 unidades al cuadrado. Muy en cuenta eso. A continuación, un dato importante: el área de las bases sea el 30% de su área lateral. Si lo dejamos expresado en forma de ecuación, sería de la siguiente forma: el área de las bases, 2 veces la superficie de las bases, porque son 2 bases, 1, 2, por eso son 2 veces la superficie de la base, sea el 30.8% de su área lateral, superficie lateral. Continuando a la derecha, 2 veces la superficie de la base. Reemplazando, hay que tener en cuenta que este cilindro tendrá las bases un cierto radio r, y para la superficie de la base sería pi por el radio al cuadrado. Esto es igual a el 30.8%, 30.8% por la superficie lateral, teniendo en cuenta que la superficie lateral es de 126.9. 126.9. Lo que se puede encontrar a partir de esta ecuación planteada es el radio. El valor del radio será igual a 2.49. Volviendo a leer, lo que nos pide el enunciado es hallar la altura del cilindro. Hay que recordar algo muy importante. Desarrollamos la fórmula de la superficie lateral en la placa rectangular y recientemente encontramos el dato del radio, por lo que se puede reemplazar en la siguiente ecuación con el dato del radio igual a 2.49. Reemplazando, se tendría la siguiente ecuación: 2pi por 2.49 por la incógnita que es la altura. Esto es igual a 126.9. La altura será igual a 8.11. Finalizando el ejercicio. Para la última pregunta, para la pregunta 7 de la parábola, se tiene lo siguiente. En este caso, el vértice 0, menos 14. Por lo que se pueden tener los datos de h y de k. H igual a 0, k igual a menos 14. El siguiente dato de la hipótesis es el extremo del lado recto de menos 11, menos 36. Algo muy importante que se debe tener en cuenta aquí es que el eje focal es paralelo al eje X, por lo tanto, se obtendrá entre la primera o la segunda figura. A continuación se resolverá el ejercicio de la parábola, teniendo en cuenta algo muy importante. Nos da un dato. Para buscar algo que tenga bastante lógica, se colocan los siguientes datos. El vértice es de 0,14. En este caso está hacia abajo, en el eje Y negativo, el vértice. Y algo más importante, el extremo del lado recto es de menos 11, menos 36. Por lo tanto, está más abajo del vértice. ¿Cuál correspondería? Correspondería a la figura 2. Corresponde al caso de la figura 2. ¿Por qué razón? Porque si colocamos el vértice en el punto 0, menos 14 y el siguiente dato que menciona, y para el siguiente dato que es de el extremo del lado recto de menos 11, menos 36, se supone que está más a la izquierda e incluso más abajo, por lo que se colocará como el punto A de menos 11, menos 36, correspondiendo a la siguiente ecuación, que es de
de y menos k elevado al cuadrado igual a menos 4p por x menos h, encontrando la lógica por medio de los datos que nos da. A partir de la ecuación y menos k al cuadrado igual a menos 4p por x menos h, la hipótesis nos da los siguientes datos. El vértice es 0, menos 14, teniendo en cuenta que el vértice tiene las coordenadas h, k. Entonces h sería igual a 0 y k sería igual a menos 14. Algo muy importante que también da la hipótesis es que el extremo del lado recto es de menos 11, menos 36, por lo que en este caso pusimos como el punto A. Entonces el punto A pertenece a la cónica, y si el punto A pertenece a la cónica, podríamos dejar expresado de la siguiente forma, teniendo en cuenta que el punto pertenece a la cónica, sería x igual a menos 11 y y igual a menos 36, pudiendo así, claro, reemplazar en la ecuación y dejarlo en función de una sola variable, que sería para p. Y igual a menos 36 menos k, que es ley de signos, menos por menos más, 14, esto elevado al cuadrado, esto es igual a menos 4p, que multiplica a x menos h, x menos 11, menos h, que es 0, y quedaría en función de una sola variable, que es p. Si aplicamos en la calculadora la función ShiftSolve, se tendría el siguiente valor, de 11 unidades. Si hallamos el valor de p, en realidad ya se puede reemplazar en la ecuación, teniendo así h y k y a la vez p, y reemplazándolos. Como k es igual a menos 14 por ley de signo, se tiene y más 14 elevado al cuadrado. Esto es igual a menos 4p, p con el valor de 11 por x menos h, x menos h. H tiene un valor de 0. Entonces, desarrollando la ecuación, se obtendrá lo siguiente. Y más 14 elevado al cuadrado, esto es igual a menos 44x. Teniendo en cuenta que se puede tener otra solución aparte de este, desarrollando ese binomio al cuadrado, pudiendo tenerla de la siguiente forma, y claramente comprobándolo también en GeoGebra. Muchas gracias por su atención y éxitos.